Territorial. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar esta mañana de una promesa de desarrollo para el país. Es el FOMIlenio 2. Eso y más en República. Bueno, son más de 300 millones de dólares los que se le van a inyectar a la economía a través del FOMIlenio. Para hablar de eso ya se encuentra con nosotros esta mañana el director ejecutivo, él es el doctor William Blake. Buenos días, doctor. Buenos días, Carlos. Un gusto estar acá con usted. Doctor, comencemos hablando, ¿cómo va la organización de FOMIlenio 2, de lo que es la institución del FOMIlenio 2? Bueno, básicamente estamos casi que terminando el proceso de contratación del personal gerencial de la institución. Esperamos que en lo que resta de este mes y el próximo, básicamente tengamos el grueso del personal que va a trabajar en la institución, o sea, serían aproximadamente unas 60 personas, ¿verdad? Inicialmente, quizá en los momentos más álgidos de la implementación vamos a requerir también personal adicional, pero la idea pues es que desde el punto de vista de la constitución del equipo humano, pues estaríamos básicamente finalizándolo el mes próximo. El mes próximo. Ahora, la Junta Directiva también ya está integrada. ¿Nos puede decir quiénes son las personas que están en ella? Bueno, mire, la Junta Directiva es una Junta Directiva especial que de alguna manera reproduce, llamémosle así, el modelo de gestión que tiene MSC, ¿verdad? Que en este caso hay representantes del sector gubernamental, hay adicionalmente representantes del sector privado, representantes en este caso del sector académico y representantes también de organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Entonces, tenemos en el caso, por ejemplo, a Reina Alvarado, por ejemplo, por parte del sector académico, Emily Rivas por parte de las organizaciones que promueven la equidad de género. Tenemos también a Roberto Murray Mesa, ¿verdad?, que viene del Asocio para el Crecimiento, que son los miembros titulares. Adicionalmente están por el sector gubernamental el secretario técnico y de planificación de la presidencia, está adicionalmente el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, está el presidente de Proesa, William Granadino, ¿verdad? Y el ministro de Educación, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente la composición de los miembros titulares y adicionalmente hay una composición de miembros suplentes para cada uno de los diferentes sectores representados. Y justamente la idea es que sea una junta directiva que permita, en este caso, por ejemplo, poder incorporar preocupaciones de diferentes sectores de la vida nacional. Este FOMIlenio 2 tiene una particularidad, ¿verdad? Y es que si usted entra en la página web de MSC, se va a encontrar con que el distintivo de lo que se le llama el MCA o la cuenta para El Salvador de la MSC, este se le reconoce como un FOMIlenio que tiene como propósito principal mejorar el clima de inversiones en el país. Y por eso es que tener una gobernabilidad con estas características es bien importante, ¿verdad? Porque, decíamos, el éxito de FOMIlenio 2 no radica solamente en implementar los 365 millones, ¿verdad?, que integran el compacto, sino sobre todo que el programa se convierta en un detonante para modificar el comportamiento que ha tenido la economía salvadoreña en términos de crecimiento económico, de empleo y de inversión. O sea, lo que se busca es generar las condiciones, ¿verdad?, para que pueda aumentar la tasa de inversión, para que pueda aumentar el crecimiento económico y para que pueda también mejorar la capacidad de generación de empleo de la economía salvadoreña. Ahora, ¿cómo se logra esto? Porque yo sé que esto ha sido objeto de discusión entre el sector privado en ocasiones con algunos funcionarios de los partidos políticos, con miembros del gobierno, y dicen lo que pasa es que hay un clima de desconfianza y por eso es que el sector privado de repente no invierte, ni el sector privado nacional ni el internacional, pero yo sé que un componente, como usted ya lo mencionaba, del FOMIlenio 2 es precisamente el clima de inversión, pero
¿Cómo se hace eso desde una entidad tan particular como Fomilenio 2? Bueno, yo decía, en primer lugar, aprovechando la gobernabilidad que tiene, ¿verdad? O sea, realmente ya de por sí la Junta Directiva es un espacio de encuentro, en este caso de representantes de diversos sectores de la vida nacional, que en este caso pues están reunidos con el propósito de asegurar la buena implementación del programa y por supuesto también con el propósito de poder incorporar dentro de la implementación elementos que son propios de la preocupación de cada uno de los distintos sectores. Entonces, en este caso yo diría que hay un primer casi que consenso, ¿verdad? Y es que realmente el país necesita más de esas tres cosas, que son crecimiento económico, empleo e inversión. Ahora, como usted señalaba, clima de inversión es solamente uno de los tres proyectos del convenio o del programa. Adicionalmente hay otro proyecto que es el que se conoce como de capital humano y el otro que se conoce como de infraestructura logística, ¿verdad? Ahora, me gustaría que habláramos de eso, pero antes y continuando con el clima de inversión, ¿hay algún tipo de proyecto de ley que ya tengan pensado que van a tratar de impulsar a través de alguno de los partidos políticos para facilitar este clima de inversión que pretende Fomilenio? Sí, fíjese que la verdad es que nosotros nos hemos encontrado en el inicio, ¿verdad?, o en esta etapa de preparación de la implementación de Fomilenio 2 con algunas buenas noticias, ¿verdad?, en el sentido de que hay procesos que se han iniciado anteriormente y que van a facilitar en este caso la implementación del programa. Por ejemplo, en clima de inversiones, nosotros cuando se hicieron las consultas sobre cuáles eran los principales obstáculos para la inversión en El Salvador, aparecían varios elementos. Uno de ellos, quizá el que aparecía con mayor recurrencia, era que se consideraba que en El Salvador los costos relacionados a la tramitología eran muy altos, o sea que había para poder realizar un proyecto de inversión, dependiendo del sector, había que hacer una enorme cantidad de trámites que significaban costos en tiempo, costos en dinero, incluso en pérdida de oportunidades como consecuencia precisamente pues de tener que esperar un tiempo demasiado excesivo, ¿verdad? Y que muchas veces eso terminaba desestimulando las inversiones. Si mal no recuerdo, no sé si eran 52 trámites los que habría que hacer para invertir. Dependiendo justamente del tipo de actividad, pueden ser más o pueden ser menos. Inclusive, pues, algunos estudios que nos hemos encontrado que han hecho otras entidades nos dicen que algunos de los trámites, por ejemplo, que generalmente se exigen, no todos tienen una fundamentación legal. Entonces, eso era uno de los temas que aparecía. Otro tema que aparecía también. ¿Y cómo se va a hacer para solucionar ese tema? Bueno, en el proyecto de clima de inversiones, ahí hay dos actividades, ¿verdad? Una actividad se llama de mejora regulatoria y básicamente contempla la creación de un organismo de mejora regulatorias que estaría adscrito a la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, que tendría como propósito principal hacer una revisión del marco legal de todos los nuevos cuerpos legales que se quieran implementar en El Salvador, con el propósito de hacer un examen que permita determinar o asegurar, mejor dicho, que sus implicaciones en términos de tramitología sean lo requeridos, pero sin generar el mayor o tratando de generar el mínimo obstáculo posible a las inversiones. Por otro lado, también en términos de, decíamos, hacer una revisión, en este caso de los trámites ya existentes con el propósito de buscar algún tipo de simplificación. Quiero decirle que otra cosa con la que nos hemos encontrado es que como iniciativa del órgano judicial de la Sala de lo Contencioso Administrativo, también en los últimos años se ha estado trabajando en un anteproyecto de ley de procedimientos administrativos, que es un cuerpo legal, ¿verdad?, que lo que busca es precisamente poder establecer un sistema que permita simplificar, ¿verdad?, simplificar los trámites, ¿verdad? Ese es un documento que en estos momentos el borrador elaborado por la Corte Suprema de Justicia, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha sido trasladado en este caso a la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos y a Fomilenio 2, para que hagamos una revisión y hagamos consultas alrededor del contenido que tiene. Y yo diría que esto, aunque no era un
no era uno de los productos que estaban planificados por parte de Fomilenio 2, sería al final de cuentas un cuerpo legal que seguramente puede contribuir al mejoramiento del marco regulatorio y del clima de inversión en el país. Intuyo entonces que muchas de esas recomendaciones que manden de ese estudio se van a transformar en políticas del Ejecutivo y en otras probablemente en iniciativas de ley que deberían aprobarse en la Asamblea. Bueno, este borrador de la Ley de Procedimientos Administrativos es más bien, es una ley, ¿verdad? Es una ley que justamente lo que busca es poder uniformizar algún tipo de procedimiento, ¿verdad? Por eso, con el propósito de prácticamente pues asegurarse que el impacto que se tenga en términos de el clima de inversiones sea lo más favorable posible. O sea, en otras palabras, bueno, hay una diversidad ahí de disposiciones, ¿verdad? Que realmente creo que como están en proceso sobre todo de obtención de reacciones de parte de los diferentes organismos involucrados, quizás no es todavía el mejor momento para poderlo discutir públicamente, pero a mí me parece que es un esfuerzo grande que ha hecho la Sala de lo Contencioso Administrativo, y de hecho tan es así pues que el secretario técnico, el vicepresidente de la República lo han recibido el anteproyecto con mucha buena intención, y dicen, mira, ahora lo que tenemos que hacer es entenderlo, apropiárnoslo, y si es necesario hacerle algunos ajustes antes de llevarlo a la Asamblea Legislativa, pues entonces hacemos la propuesta de esas modificaciones, y que ojalá en unos 2 o 3 meses el país pudiera contar con una ley de esta naturaleza. Ahora, una vez, digamos, sacado eso fuera de la mesa y tengamos, digamos, un sistema simplificado de trámites para inversión, aparte de la inversión propiamente de Fomilenio, que son más de 300 millones, 75 millones, ¿cuánto más esperaríamos nosotros en inversión privada nacional y extranjera? Bueno, mire, ¿verdad? De hecho, si uno lo ve, ¿verdad? En realidad, para un país que tiene un Producto Interno Bruto de más de 24.000 millones de dólares y que tiene un presupuesto general de la nación también que anda ya cercano casi que a los 5.000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, una inversión de Fomilenio, que en este caso son 365 millones para 5 años y que estaríamos hablando de alrededor de 78 millones de dólares, por ejemplo, anuales, ¿verdad? No es que sea una gran cantidad, pero decíamos, por eso para nosotros hay dentro del programa, dentro del convenio, ¿verdad? Hay actividades específicas que buscan directamente incrementar las inversiones, como por ejemplo una subactividad que se llama Apuestas por Inversiones, que consiste en que Fomilenio se compromete a proveer determinados bienes públicos, ¿verdad? Condicionado a que en este caso, por ejemplo, la provisión de estos bienes puedan viabilizar la realización de determinadas inversiones privadas. Esto puede consistir, por ejemplo, en mejoramiento de infraestructura de caminos, podría ser, por ejemplo, plantas de tratamiento, podría ser inclusive capacitación de mano de obra, y que, en otras palabras, la idea es que no se le proporcionan, en este caso, bienes privados a los inversionistas, sino que bienes públicos que por sí solos podrían justificar su realización, pero que en este caso estarían amarrados a la posibilidad que permitan la realización de inversión privada, porque en la consulta que se hizo no solamente se mencionó la tramitología como un obstáculo para la inversión, sino que muchos inversionistas dijeron, mire, nosotros podríamos invertir más, pero el problema es que necesitamos un mayor apoyo en cuanto a las redes de servicios, a la red de servicios públicos. Nos decían, por decir algo, en la zona, supóngase, del puerto de La Libertad, miren, nuestros negocios podrían crecer muchísimo más, por ejemplo, si tuviéramos una planta de tratamiento de agua o en otros casos. Déjeme detenerlo ahí, doctor, me está pidiendo la pausa, pero precisamente vamos a hablar de eso, que cómo luciría idealmente esa zona que va a ser impactada por el Fomilenio cuando hablemos ya de infraestructura y de logística. Ya volvemos, regresamos. Jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.
Bueno, doctor Pleites, ya mencionaba usted un poco acerca de el componente de la infraestructura y la logística. Precisamente mucha gente se pregunta en casa o en la calle, ¿cómo va a impactar mi vida directamente el Fomilenio? Y yo creo que esto se puede ilustrar a través de la infraestructura y logística, porque es lo que la gente va a poder ver, tocar, transitar o incluso beber. Bueno, en realidad cada uno de los tres proyectos va a impactar a su manera. En el caso del proyecto de infraestructura logística, este va a consistir principalmente en la ampliación a 4 carriles de la carretera que va del aeropuerto a Zacatecoluca, y la idea pues es que el gobierno de El Salvador va a complementar con inversiones financiadas con otras fuentes, de verdad, para precisamente poder en determinado momento contar con que toda la carretera del litoral, por ejemplo, por lo menos desde el aeropuerto hasta la Unión podría ser básicamente de 4 carriles, ¿verdad? Adicionalmente tiene contemplado también la posibilidad, tiene contemplado un proyecto de mejoramiento de la carretera que va de Santa Rosa de Lima a la frontera del Amatillo y el establecimiento de una aduana moderna precisamente que permita darle mayor agilidad al tráfico comercial en esa importante frontera del país, ¿verdad? Y que la idea es que se pueda convertir en una suerte de frontera modelo y que en función de los resultados que se generen puedan reproducirse en las otras fronteras del país. Entonces, en este caso, por supuesto, va a haber en este caso un impacto para mejorar la movilidad, por ejemplo, en este caso en esa zona. Hay que decir pues que cuando se evalúan las potencialidades de desarrollo de Centroamérica y de El Salvador en particular, mucha gente dice, mire, tenemos una localización que realmente es privilegiada para que Centroamérica se convierta en un centro productivo y logístico de escala mundial, pero tenemos un gran problema. A pesar de ser como la garganta del continente americano y de estar al centro del mundo, el problema principal que tiene Centroamérica es que tiene una cantidad importante de activos logísticos, pero que no están conectados en red, ¿verdad? Si Centroamérica pudiera básicamente conectar en red todos esos activos logísticos, indiscutiblemente que se podría convertir, generaría las condiciones, decíamos, para poder ser un centro productivo y logístico de escala mundial. Un estudio reciente desarrollado por la CEPAL, por ejemplo, destacaba que movilizar una tonelada de carga, una tonelada métrica de carga, por ejemplo, en Centroamérica, cuesta aproximadamente 16 centavos de dólar la tonelada por kilómetro. Entonces, eso es en muchos casos el doble a lo que cuesta, por ejemplo, movilizar carga en países que tienen niveles de desarrollo similar a los de Centroamérica. Y eso básicamente lleva a decir que probablemente Centroamérica tiene necesidad de replantearse radicalmente la agenda de integración centroamericana que ha estado marcada en las últimas décadas por temas como básicamente la política comercial, los tratados de libre comercio, que de repente temas como la gestión de riesgos, ¿verdad? O temas como la violencia, para pasar precisamente a temas también mucho más positivos, como en este caso sería la integración logística. O sea, el día que Centroamérica logre ponerse de acuerdo para ser un territorio conectado, ¿verdad? Bajo las diferentes modalidades, ¿no? Y por supuesto haciendo las inversiones complementarias en capital humano en términos de contar con que sea no una zona exportadora de talentos, una zona exportadora de recursos humanos como ha sido hasta ahora, en ese momento definitivamente las potencialidades de desarrollo de la región se van a mejorar sustancialmente. Ahora, doctor, usted mencionó que algo de lo que se va a hacer con este Fomilenio y que de repente lo van a ver muchos salvadoreños es esa ampliación de Comalapa hasta Zacatecoluca, pero estamos hablando de la parte de la calle del litoral, no la carretera propiamente que comunica San Salvador con el aeropuerto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hasta Zacatecoluca? ¿Por cuestión de costo? ¿Irá esto por fases? Es que mire, quizá una cuestión que es importante destacar es que la MCC ofrece un mecanismo particular de cooperación. Y en este caso, por ejemplo, la idea es que el diseño y la implementación básicamente corren a cargo del país beneficiario de la cooperación. En este caso, el contenido del programa Fomilenio 2 ha sido decidido por las autoridades del gobierno de El Salvador, que también hicieron consultas en su debido momento para determinar qué es lo que se podría privilegiar.
En ese momento, como se digo, después de haber hecho todas esas consultas que se recogieron, lo que se dijo, no, mire, realmente El Salvador debe de darle prioridad a mejorar el clima de inversión. Y entonces se dijo, pero ¿cómo vamos a hacer para mejorar el clima de inversión? Bueno, dice, veamos qué nos dice el diagnóstico del Asocio para el Crecimiento. El diagnóstico del Asocio para el Crecimiento decía, mire, en El Salvador se invierte poco, básicamente por dos razones: por el crimen y la inseguridad, y por otro lado se dijo por la baja productividad de la producción de bienes y servicios transables, es decir, los que son comercializados internacionalmente. Para atacar precisamente esa baja productividad del sector de transables, se dijo, esto básicamente la única manera de hacerlo es concentrando en hacer inversiones que reduzcan los costos de producir en El Salvador. ¿Y cuáles costos? Bueno, principalmente los costos de transporte y logística, los costos, en este caso, los costos laborales, en el sentido de, no es que aquí se paguen salarios altos, lo que pasa es que lo que el mundo nos dice es que los costos laborales son generalmente más altos donde los salarios son bajos, porque los niveles de productividad son bajos. Entonces, por eso es importante invertir sustancialmente en capital humano, que es otro de los proyectos que está contemplados en Fomilenio. Y ese corredor, doctor, entre Comalapa y Zacatecoluca es un corredor altamente transitado por transporte de carga o comercial, y que por lo tanto necesita ser ampliado para que sea más rápido el flujo de mercadería a través de este. Indiscutiblemente, ¿verdad? Y de hecho la diversidad de estudios que se han realizado indican que realmente son necesarios todavía cantidades mucho mayores de recursos en mejoramiento de la infraestructura del país. De hecho, el gobierno ya ha hecho estudios que más o menos estarían indicando los volúmenes de inversión requeridos, que por supuesto son sustancialmente superiores a los que podría proporcionar Fomilenio. Como ya le decía, en el caso de la carretera del litoral, la idea es que la inversión realizada a través de Fomilenio sea complementada con inversión financiada por préstamos del BID, inversión financiada con préstamos con JICA, y adicionalmente, ojalá, porque parte de lo que anda buscando Fomilenio, yo decía, no es solamente implementar los 3 proyectos, sino que también identificar, llamémosle así, herramientas de política que puedan ser sostenibles y que permitan que el impulso inicial que dé Fomilenio pueda profundizarse y pueda tener sostenibilidad en el tiempo. De hecho, una de las novedades que también tiene el programa es que establece una diversidad de condicionalidades. El gobierno recibe recursos, pero al mismo tiempo se compromete con hacer determinadas reformas que permitan, como decía, darle continuidad a los esfuerzos iniciados. Ahora, doctor, recuerdo, bueno, mejor dicho, no recuerdo exactamente la cifra en este momento, pero un alto porcentaje de la población salvadoreña vive en la franja costera. De hecho, muchos dicen, creo que esto me lo dijo el ministro Duarte de Turismo, que debíamos ver hacia el mar, hacia la costa, porque teníamos más territorio con vías marítimas y mucha riqueza, también que no había sido de repente aprovechada. ¿Cómo va a cambiar la franja costera una vez Fomilenio 2 haya sido exitosamente implementado? Bueno, quizá, Carlos, aquí una cuestión que sí es importante también para no generar falsas expectativas, ¿verdad? Es que realmente, a diferencia de Fomilenio 1, Fomilenio 2 no es que va a estar concentrado en su implementación en la franja costero-marina. Okay. De hecho, lo que hay en este caso son básicamente 2 de los 3 proyectos que van a realizar importantes inversiones en la zona o en la franja, que son básicamente el de capital humano, donde básicamente se van a intervenir 342 establecimientos educativos localizados en municipios que están precisamente dentro de la franja. Y por otro lado, decíamos, la ampliación a 4 carriles de la carretera. Ahora, nosotros, si no quisiéramos, y en realidad ese es el gran desafío que tengo yo como director ejecutivo y del personal, que no vaya a ser visto precisamente cuando termine Fomilenio. Bueno, mira, ¿y qué quedó de Fomilenio? Ah, quedó la carretera de 4 carriles del aeropuerto de Zacatecoluca. Por eso yo decía que hay inclusive otros desafíos que, aunque no dependen exclusivamente de lo que haga Fomilenio, son importantes. Nosotros creemos que El Salvador ha sido
fuertemente afectado en los últimos años por una suerte de continuación de la Guerra Fría, ¿verdad? La Guerra Fría terminó, bueno, por lo menos en el mundo 1989, en 1989 y nosotros todavía tenemos que, imagínense, 20 y pico de años adicional, 26 años más, ¿verdad? Y donde prácticamente las dificultades de poder encontrar acuerdos entre el sector público, el sector privado, entre la izquierda, la derecha, entre la academia, entre los sectores sociales, bueno, y los sectores económicos. Entonces, eso es parte de lo que se anda buscando. Por eso decía que el tema de la gobernabilidad es un tema que debe de asignársele la importancia que tiene. Nosotros somos de la opinión que El Salvador necesita mucho más diálogo alrededor de los puntos que eventualmente los puedan unir. Y Fomilenio lo que tiene es una suerte de diagnóstico implícito en el sentido que identifica tres cosas que realmente, independientemente de cuál sea la posición, decíamos, económica, política o ideológica que pueda tener una persona, dice, El Salvador necesita más de eso, que es más crecimiento, más empleo y más inversión, ¿verdad? Entonces, de eso es de lo que se trata. Por eso es de que decía que nosotros tenemos dos grandes desafíos, ¿verdad? El primero es, yo diría que quizá tres, ¿verdad? El primero es asegurar una adecuada implementación de los recursos que ya están asignados a Fomilenio 2. Lo segundo, decía, es crear las condiciones para que se le dé sostenibilidad, ¿verdad?, sobre todo a las políticas novedosas que se van a financiar a través de Fomilenio 2. Y la tercera, decíamos nosotros, que está en línea con la segunda, es crear las condiciones para un Fomilenio 3. Ese Fomilenio 3 ya no sería financiado con recursos externos, sino que con recursos nacionales, y lo que pretendemos es identificar dónde están las posibles fuentes que podrían contribuir a que proyectos iniciados o iniciativas, ¿verdad?, iniciadas con Fomilenio 2 puedan mantenerse en el tiempo. Bueno, con ese ya nos quedamos. Vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos del componente del capital humano. Ya volvemos. Es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, doctor Pleiteza, hablemos ahora de otro componente que quizás es el más importante de todos, y es el del capital humano, porque el país al final lo hacen funcionar las personas. ¿Cómo va a impactar Fomilenio 2 a este grupo de escuelas que han sido seleccionadas en la franja costera? Bueno, fundamentalmente en el componente de capital humano también hay dos actividades, una que se le llama de mejoramiento de la calidad educativa y la otra que está más relacionada con la formación técnica profesional y su vínculo con el mercado laboral. Con relación a la primera actividad, que es la que comprende la intervención en los 342 establecimientos educativos seleccionados. Aquí básicamente de lo que se trata es, en primer lugar, pues de generar las condiciones para que pueda implementarse el modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno en esos establecimientos educativos. Se cree pues que de esa manera se podría beneficiar aproximadamente 175,000 estudiantes, ¿verdad? Por supuesto, la selección de los establecimientos fue producto de fue una selección al azar de 1.135 establecimientos, decíamos, básicamente fueron seleccionados esos 342 y prácticamente pues la idea es que se puedan convertir en modelos, ¿verdad?, para poder mejorar la calidad de la educación, y que ojalá que la intervención en estos centros posteriormente sea complementada ya con un esfuerzo nacional con los otros establecimientos que no serían en este caso beneficiados por el programa. Ahora, estos centros fueron elegidos al azar dentro de los centros de esa zona. Franja, así es. Entonces, y claro, ¿verdad? Entonces, una vez han sido seleccionados los establecimientos, bueno, ahora hay ya actividades que hay que emprender en las semanas venideras, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, está relacionada
a la legalización de aproximadamente 172 inmuebles que se han encontrado con irregularidades, en el sentido que hay que legalizar la propiedad de manera tal pues que pase a ser parte del Ministerio de Educación, porque ese es un requisito para que esos establecimientos educativos puedan beneficiarse del programa y del proyecto en particular. Por otro lado, también es importante la realización de un estudio, de una suerte de diagnóstico que permita caracterizar, ¿verdad? Llamémosle así, a estos diferentes establecimientos educativos. Cuando hablamos de caracterizarlo, significa poder precisar cuáles son el tipo de inversiones que son indispensables de realizar, las necesidades en términos de equipamiento, probablemente en términos, por ejemplo, también de las características que presenta el entorno en el que están localizados estos establecimientos educativos, las características sociodemográficas de la población. Hay que ver, por ejemplo, también cuáles son como las oportunidades económicas que puedan presentar esas zonas geográficas, porque precisamente de lo que se trata es que al introducir este modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno, entonces prácticamente los estudiantes puedan recibir las competencias para la vida y para el trabajo, ¿verdad? Y para lo cual va a ser necesario en algunos casos probablemente la incorporación dentro del plan de estudios de pasantías con prácticas en los establecimientos económicos, por ejemplo, que puedan existir en la zona. Va a ser importante también asegurar una participación el establecimiento de relaciones de cooperación entre la comunidad y la escuela. Entonces, en otras palabras, la idea es que dependiendo de lo que diga cada uno de los diagnósticos, se van a poder determinar las necesidades específicas, no solamente en infraestructura, sino que también en contenidos curriculares y probablemente en salidas que se van a ofrecer principalmente a nivel de tercer ciclo y de bachillerato para la población estudiantil. Ahora, si lo voy entendiendo bien, entonces, doctor, básicamente vamos a tener mejores construcciones en los edificios que van a ser estos centros escolares, pero van a estar también equipados con tecnología de última, probablemente, que sirvan como herramientas para que los alumnos aprendan. Bueno, la idea precisamente es inclusive poder tener la posibilidad de construir, de establecer como módulos o sistemas, de manera tal pues que cada módulo, cada sistema podría incorporar de 8 a 10, 12 establecimientos educativos, donde por supuesto no todos van a tener de todo, pero lo importante pues es que los establecimientos educativos que estén adscritos a cada uno de los módulos puedan estar, en este caso, la población estudiantil pueda tener la posibilidad, ¿verdad?, que si ya no hay una determinada salida, algún establecimiento que solo ofrece hasta 6º grado, hasta 9º grado, pero justamente dentro de la región o dentro de la zona donde está localizado, puede haber un establecimiento educativo que le permita dar una salida mayor, ¿verdad?, y que adicionalmente esa salida educativa pueda estar relacionada, como decía, con las oportunidades laborales que puedan existir en la zona. O sea que, en otras palabras, lo que se anda buscando es que se establezca una mayor relación entre la educación y el trabajo, porque justamente el punto de partida es que no basta con más educación para que realmente esto repercuta en un aumento de la productividad laboral. Usted puede tener una enorme cantidad de gente mejor educada, pero si no encuentra trabajo, su productividad va a ser mínima. La mejor manera de aumentar la productividad es combinando el incremento de las competencias de las personas, ¿verdad?, a través de las inversiones en la educación, pero también generando condiciones para que esa gente con mayores niveles o con mayores capacidades desarrolladas las pueda utilizar productivamente en el mundo del trabajo. Doctor, si mal no recuerdo, solamente el 25% de nuestros jóvenes se gradúa de bachillerato. Estaríamos tratando de llevar, por lo menos en estas áreas que van a ser impactadas por Fomilenio, llevarlo idealmente al 100%, pero no sé si eso se va a poder. Bueno, definitivamente eso es parte de las tareas que vamos a tener que establecer inmediatamente, ¿verdad? Es cómo vamos a medir, en este caso, por ejemplo, los impactos de la intervención que se está diseñando. O sea, nosotros sabemos que
a nivel más macro, lo que tenemos es que asegurarnos, por ejemplo, que la población beneficiada, cuando salga, tenga mayores oportunidades en el mundo laboral. Pero definitivamente vamos a tener que también incorporar indicadores relacionados a los mayores logros educativos, por ejemplo, de la población estudiantil beneficiada. Vamos a tener que establecer también indicadores relacionados con el mejoramiento en el desempeño, por ejemplo, en pruebas como la PAES. O sea, vamos a tener que establecer toda una batería de indicadores a partir de los cuales vamos a rendir cuentas del impacto que estaría teniendo este tipo de intervención. Todavía no están establecidos cuáles son los indicadores que se van a utilizar, pero justamente una de las particularidades de este tipo de programas es que establecen de manera obligatoria, ¿verdad?, la participación de una gerencia de monitoreo y evaluación. Esta gerencia de monitoreo y evaluación tendría como tarea central, ¿verdad?, justamente la construcción de esos indicadores y la incluso presentación de informes periódicos para poder, en este caso, por ejemplo, hacer los ajustes oportunos, ¿verdad?, al proyecto, de manera tal pues que se puedan alcanzar los objetivos y las metas que finalmente se trazan. Ahora, hablamos ya del bachillerato, pero usted también mencionaba que iban a haber institutos, o no sé si serán institutos o centros de estudio, pero de carácter técnico. ¿Se van a dividir dentro de las áreas diferentes centros con diferentes énfasis en diferentes carreras? Bueno, por eso le decía, ahí la clave es qué es lo que reporte, por ejemplo, en este caso, el diagnóstico que se realiza, lo que se llama la caracterización. Entonces, definitivamente de lo que se trata es que donde sea posible y los recursos alcancen, definitivamente se van a poder ofrecer ese tipo de salidas. No es para los 342 establecimientos educativos, sino que, como decía, aquí lo que hay es una visión de redes, ¿verdad?, una visión de módulos, ¿verdad?, donde van a haber establecimientos educativos relacionados, ¿verdad?, y eso es prácticamente un tipo de modelo que de alguna manera el Ministerio de Educación ya lo ha comenzado a promover con otro tipo de proyectos. Ahora, la inversión de Fonmilenio es a 5 años, ¿no? Pero este componente particularmente de capital humano, ¿cuándo podríamos empezar a ver, digamos, el impacto? Porque educar a una persona pues toma años, toma por lo menos 12 años. Bueno, indiscutiblemente, ¿verdad? Que, es decir, en este caso, que probablemente este va a ser uno de los proyectos donde los impactos va a haber que esperar más tiempo para saber hasta dónde. Van a haber algunas cosas que se van a ver relativamente rápido, pero ya los impactos en materia de desarrollo seguramente que van a tardar más. Por eso decía que es importante no solamente construir indicadores relacionados al desarrollo, sino que también relacionados al proceso y relacionados, llamémosle así, a lo que podrían ser metas intermedias, ¿verdad? Entonces, porque de lo contrario, entonces termina la implementación, por ejemplo, del Fonmilenio y probablemente usted todavía no va a ver, por ejemplo, en términos de los indicadores de empleabilidad, por ejemplo, de las personas beneficiadas, probablemente el tiempo va a ser demasiado corto. Pero por eso no es que nosotros decíamos que uno de los propósitos principales de Fonmilenio es que así como el proyecto de clima de inversiones lo que busca es detonar procesos de inversión, yo diría que, por ejemplo, en el caso del proyecto de capital humano lo que busca es detonar una reforma educativa. Detonar una reforma educativa, o sea, realmente, y algunas de las cosas ya se conocen bastante, por ejemplo, la urgencia que tiene El Salvador, por ejemplo, de volver a instaurar la escuela inclusiva de tiempo pleno, realmente yo creo que es algo completamente reconocido, ¿verdad? Los que estudiamos en establecimientos públicos allá por los años 60, ¿verdad?, 70, entonces recordamos que realmente lo que teníamos era una escuela de tiempo pleno, una escuela que prácticamente le garantizaba a cada estudiante 40 horas a la semana. Probablemente ahora que tenemos una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, que tenemos también una familia más dividida con el tema de las migraciones, ¿verdad?, y también con el tema de la violencia, seguramente que el país lo que necesita es ampliar sustancialmente el tamaño de la jornada educativa. Entonces, probablemente ahora ya muchas de las consultas nos dicen a nosotros, miren,
si se quiere mejorar la calidad de la educación, es cierto, hay que también mejorar la infraestructura, hay que equipar mejor las escuelas, hay que invertir más en capacitación docente, pero nos dicen, miren, pero también es importante hacer una revisión profunda, en este caso, por ejemplo, de la currícula educativa. Entre otras cosas, la gente dice, miren, hay que universalizar la computación y el inglés, ¿verdad? Y por supuesto, pues hay que también hacer una revisión de los contenidos curriculares con el propósito de asegurar que el contenido curricular está asociado con una apuesta económica que permita hacia adelante mejorar la empleabilidad de la gente, ¿verdad? Y en esto yo diría que hay una coincidencia entre la filosofía de Fomilenio y un poco la filosofía. Conversábamos del último informe sobre desarrollo humano que me tocó coordinar en el PNUD, donde básicamente nosotros decíamos, miren, la mejor manera de invertir en el desarrollo es tener en cuenta que la vida de las personas prácticamente está marcada por una diversidad de etapas que son determinantes para la expansión de las capacidades de las personas. O sea, realmente la posibilidad de que uno pueda hacer, llamémosle así, porque incluso casi que se dice, mire, si es que no es que hay países desarrollados y países subdesarrollados, lo que hay son países que le ofrecen a su población desarrollar plenamente sus capacidades, desarrollar planes de vida que consideren valiosos a partir de la expansión de las capacidades, y otros donde una parte importante de la población tienen coartadas estas posibilidades. La lucha por el desarrollo se comienza a perder en muchas familias desde la época del embarazo de la mujer, ¿verdad? Si no tiene una adecuada educación, si no tiene, por ejemplo, una adecuada alimentación, si no tiene, por ejemplo, la atención debida, en este caso, o la atención oportuna de servicios de salud, ¿verdad? O más adelante, precisamente también, si la persona nace y crece en un entorno que no es apropiado para la expansión de esas capacidades, si no tiene la posibilidad de asistir a una escuela de calidad, si no tiene los adecuados servicios de agua y de saneamiento, los servicios de esparcimiento de la población, ahí ya básicamente se van acumulando déficits que terminan siendo, al final de cuentas, llamémosles extremadamente costosos, ¿verdad?, para lo que serían en este caso las oportunidades de desarrollo que van a tener las personas. O sea, lo que los países nórdicos nos han enseñado, y los países desarrollados en general, es que la batalla por el desarrollo se comienza principalmente con una política social productiva, ¿verdad?, pero que hay un determinado momento en donde ya se han hecho las inversiones, ¿verdad?, o no se han hecho en materia social, que es cuando las personas ingresan al mundo del trabajo, donde ahí ya el papel más importante desde el punto de vista del desarrollo lo comienza a jugar más la política económica, generando o no, ¿verdad?, las oportunidades de empleo, precisamente para poder asegurar una participación productiva, ¿verdad?, de la población en edad de trabajar. Nos quedamos con esa idea, doctor. Vamos a la pausa y regresamos. Independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, doctor Pleites, quisiera saber algo. Asumiendo que este programa va a ser exitoso y tengamos, digamos, personas más educadas y tengamos más bachilleres en esa área y personas con degrees, con grados técnicos, ¿cómo impacta eso la economía nacional? Porque entiendo que serán entonces personas que puedan devengar salarios más altos y de repente entonces le inyectan más a la economía. Sí, entonces ya le decía, ¿verdad? O sea, las inversiones, en este caso en educación, son fundamentales para generar condiciones apropiadas que permitan aumentar la productividad laboral, pero no son suficientes. Adicionalmente hay que mejorar el clima de inversiones, ¿verdad? Realmente no hay mejor política social, por ejemplo, que la generación de condiciones que permitan el pleno empleo. Usted inclusive puede ser que tenga una población con bajos niveles educativos, pero si genera las condiciones para que todo el mundo pueda por lo menos tener un trabajo formal, ya logró una meta sustancial, ¿verdad?, una meta importante para el desarrollo. Todos los países que han logrado dar ese salto hacia el desarrollo han logrado de alguna manera construir lo que se le llama un mecanismo de eficacia laboral, donde básicamente lo que hay es un aumento de la productividad laboral en primer lugar,
que luego es acompañado de un aumento del empleo y de los salarios. O sea, cuando se generan esas condiciones, un país está en la ruta correcta para poder alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y social y de desarrollo humano en general. Entonces, por eso es que los componentes están relacionados. Usted ve, el componente de capital humano solo no garantiza resultados. Adicionalmente, hay que mejorar la infraestructura, que en este caso ya es parte de la política económica, y hay que mejorar el clima de inversiones, que también en buena parte, en buena medida, también es parte de la política económica. Lo que pasa es que la política económica y la política social, ante todo, son también políticas. Y al ser políticas son parte del mundo de la política. Y al ser parte del mundo de la política quiere decir entonces que le corresponde un rol central a la clase política. Y en este caso, el rol que le corresponde a la clase política es el de precisamente poder encontrarle los caminos para darle sostenibilidad a las cosas que eventualmente puedan estar funcionando bien. Fomilenio 2, como le digo, lo que va a hacer es, en los 3 proyectos, va a tratar de generar buenas prácticas con la implementación de los diferentes proyectos y de las actividades que están en cada uno de los proyectos. Entonces, el gran desafío, decía, de Fomilenio es que lo que se inicie con proyectos de Fomilenio pueda ser escalado a nivel nacional ya como parte de un compromiso gubernamental. O sea, y de eso es básicamente de lo que se trata, y por eso decía que Fomilenio en ese sentido aporta no solamente, o aportaría no solamente los productos de la implementación de los proyectos, sino que también buenas prácticas, ¿verdad?, en términos de política económica y de política social, pero también de mecanismos de gobernabilidad. O sea, porque El Salvador, y todo el mundo lo dice, ¿verdad?, necesita de mayores niveles de entendimiento. Nosotros esperamos que el programa sirva para generar un mayor acercamiento entre el sector público y el sector privado. A mí uno de las actividades que realmente más me encanta, ¿verdad?, del Fomilenio es, por ejemplo, este mecanismo del Fondo de Apuestas por Inversiones. Imagínense que consiste, como decíamos al principio, ¿verdad?, con proveer bienes públicos que permitan apalancar inversión privada. O sea, esto es prácticamente un mecanismo de gana-gana. O sea, por un lado, las inversiones sociales que se justificarían por sí solas por los beneficios a terceros que producen, estarían contribuyendo a que simultáneamente se ejecuten mayores niveles de inversión privada que de suyo van a traer sus propios beneficios económicos y sociales en términos de mayor generación de empleo principalmente, y probablemente de mejoras en los niveles salariales percibidos por la población. Doctor, le agradezco que haya venido usted esta mañana a explicarnos el Fomilenio como lo ha hecho. Le deseo éxito. Si a usted le va bien en la República. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, amigos, a ustedes los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.